Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Este baile es para aquella a quien he amado en secreto durante estos 10 años, dijo mi esposo en nuestra boda. Pasó junto a mí e invitó a bailar a mi hermana. Todos los invitados aplaudieron. Pero luego me acerqué a mi padre, que estaba sentado a la mesa, y le hice en voz alta una pregunta que hizo atragantarse a mi marido, y a mi hermana se la llevó la ambulancia. Hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que disfruten la lectura. Pero antes de que aquella pregunta resonara, había una fiesta. Una verdadera fiesta, grande, ruidosa, tan espléndida como podía organizarse en nuestra ciudad. El salón de bodas del restaurante El León Dorado zumbaba como una colmena inquieta. Cientos de invitados, toda la élite empresarial y social de nuestro pequeño centro provincial, comían, bebían y reían. La orquesta tocaba algo ligero y discreto, las lámparas de cristal bañaban todo con una cálida luz dorada, y los camareros se deslizaban en silencio entre las mesas, sirviendo champaña y aperitivos. Catalina Herrera estaba sentada en la mesa principal, en el lugar de la novia, con su impecable vestido blanco, sintiéndose como una pieza de exhibición. Sonreía, asentía, recibía felicitaciones, pero dentro de ella crecía una sorda e inexplicable inquietud. Su esposo, Leonardo Beltrán, que se había convertido en su marido hacía solo 3 horas, estaba espléndido. Alto, encantador, con un traje caro, era el alma de la fiesta. Iba de mesa en mesa, estrechaba la mano de los hombres, besaba la mano de las damas, y su risa contagiosa resonaba por todo el salón. Era el yerno ideal para su padre, Arsenio Herrera, ambicioso, capaz, de una buena familia, aunque empobrecida. El esposo ideal para ella, Catalina, la hija mayor, responsable y seria, que toda la vida hacía lo que se esperaba de ella. Miró a su padre. Arsenio Herrera, canoso y autoritario, estaba sentado al inicio de la mesa como un rey en su trono. Estaba satisfecho. Todo iba según su plan. Su imperio empresarial, construido en el sector de procesamiento de alimentos, quedaba ahora reforzado con aquel matrimonio dinástico. A veces lanzaba miradas aprobatorias a Catalina, y esas miradas la hacían sentir incómoda, como si acabaran de venderla con éxito. A su lado estaba su hermana menor, Eva. Brillante, caprichosa, siempre el centro de atención. Ese día llevaba un vestido ceñido color vino tinto que favorecía su figura. Eva estaba aburrida. Jugaba con el postre con el tenedor y lanzaba miradas lánguidas a Leonardo. Catalina estaba acostumbrada a esas miradas. Eva siempre miraba así todo lo que pertenecía a Catalina. Primero sus juguetes, luego sus amigos, ahora su marido. Pero Leonardo parecía no prestarle atención. Al menos ese día. El maestro de ceremonias, contratado especialmente desde la capital, anunció el brindis del novio. Leonardo caminó hacia el centro del salón y tomó el micrófono. Los invitados callaron y se volvieron hacia él. Pasó la mirada sobre todos con un brillo radiante que, sin embargo, no se detuvo en Catalina. Queridos amigos, queridos familiares, empezó, y su voz aterciopelada llenó el salón. Soy el hombre más feliz del mundo. Hoy he unido mi vida a la familia Herrera. Una familia que conozco y respeto desde hace 10 años. 10 largos años. Hizo una pausa, teatral, exagerada. Durante estos años han pasado muchas cosas. Pero todo este tiempo ha vivido en mi corazón un secreto, un gran amor. Los invitados murmuraron con aprobación. ¡Qué romántico! Catalina sintió que un nudo frío se le formaba en la garganta. Ella conocía a Leonardo exactamente desde hacía 10 años. Él había llegado a su fábrica como joven especialista recién salido de la universidad, pero no recordaba ningún amor secreto. Su relación había empezado solo un año antes, de manera rápida y casi empresarial. Su padre se lo había presentado como un joven prometedor, y todo había comenzado a girar. Y creo que hoy, en este día tan importante, debo ser por fin sincero, con todos ustedes, y conmigo mismo, continuó Leonardo, alzando la voz. Miró hacia la mesa principal, pero no a Catalina. Su mirada estaba clavada en Eva. Este baile, este primer baile en mi nueva vida, es para la mujer a la que he amado en secreto estos 10 años. El corazón de Catalina dio un vuelco. ¿Qué era aquello? ¿Una broma estúpida? ¿Una farsa? La orquesta empezó a tocar una melodía lenta y tierna. Leonardo, aún con el micrófono en la mano, se dirigió hacia la mesa principal.
Venía directo hacia ella. Catalina empezó a levantarse, enredándose en las capas del vestido de novia, lista para tomar su mano. Pero él pasó de largo. Ni siquiera la miró. Pasó a 1 metro de su silla, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una humillación helada. Se acercó a Eva. Eva floreció. No había en su rostro ni un rastro de sorpresa, solo triunfo. Se levantó con gracia, le tendió la mano, y él la condujo al centro del salón. El mundo de Catalina se redujo a un solo punto, su esposo bailando con su hermana. Y en ese momento ocurrió lo peor. Los invitados empezaron a aplaudir. Al principio tímidamente, luego cada vez más fuerte. No entendieron nada. Pensaron que era algún gesto bonito, alguna tradición familiar. ¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa! ¡Qué conmovedor! Un baile con la hermana de la novia se oía por todas partes. Los aplausos tronaban como una marcha fúnebre para su vida. Catalina, con su vestido blanco bajo aquella luz dorada, sentía que se rompía en 1000 pedazos. Veía el rostro sonriente de su padre, que también aplaudía, aprobando aquella farsa. Veía la espalda de Leonardo y el rostro feliz de Eva sobre su hombro. Ella sobraba en aquella celebración. Era solo una pieza funcional, una cortina para ocultar otra cosa. Quería gritar, huir, romper a llorar allí mismo. Pero algo dentro de ella hizo clic. Algo frío, duro y afilado como el hielo. Recordó una conversación con su padre de 2 meses atrás. Sus palabras duras, su ultimátum. Te casarás con Beltrán. No se discute. Él debe convertirse en parte de la familia. Tiene una deuda que puede hundirlo a él y a nosotros si sale a la luz en mal momento. Tú eres la garantía. Tú eres el cemento de este acuerdo. Entonces no discutió. Siempre había sido una hija obediente, pero ahora todo había cambiado. El trato estaba hecho. Ella había cumplido su parte, y ellos la habían desechado. Las lágrimas se secaron sin llegar a brotar. Puso lentamente su copa de champaña sobre la mesa. Tomó otra, llena. Se levantó. El zumbido en sus oídos no la dejaba oír la música ni los aplausos. Solo veía su objetivo, su padre. Caminó hacia él. Cada paso le costaba como si avanzara a través del agua. El voluminoso vestido se enganchaba en las patas de las sillas. Los invitados se apartaban, sorprendidos de ver a la novia abandonar su asiento. La música seguía. Leonardo y Eva seguían bailando, ajenos a todo. Llegó a la mesa principal. Se plantó frente a su padre. Él dejó de aplaudir y la miró con fría irritación, como diciendo, ¿qué quieres? No molestes. Catalina inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire, y hizo la pregunta. No gritó. La pronunció clara y fuerte, para que todos la escucharan en el silencio repentino del salón, porque la música se había cortado de golpe. Padre, su voz sonó firme y fría, ya que Leonardo acaba de confesar su amor por Eva, ¿significa eso que le perdonas los $50,000 de deuda por los que me obligaste a casarme con él para cubrirla? El tiempo se detuvo. Los aplausos cesaron tan bruscamente que parecía que los habían cortado con un cuchillo. A alguien se le cayó un tenedor, y el sonido metálico contra el plato pareció ensordecedor. Reinó un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en ella, en su padre, en la pareja que bailaba y que ahora estaba inmóvil en el centro del salón. Leonardo se atragantó. Tosió tan fuerte que se dobló por la mitad. El champaña que había bebido antes del brindis le ardió en la garganta. Su rostro se puso rojo. Eva se apartó de él. Sus ojos estaban muy abiertos por el horror. Miraba a Catalina, luego a su padre, luego a los invitados. Cientos de ojos que un minuto antes la admiraban, ahora la taladraban. Una exposición pública. No solo la revelación de un romance, sino la revelación de que había sido mercancía en un sucio trato financiero. Su rostro se volvió blanco como un mantel. Empezó a jadear, su pecho subía y bajaba convulsivamente. Yo, balbuceó, y de pronto sus piernas cedieron. Se desplomó como una flor cortada. Estalló el pánico. Alguien gritó. Los invitados se levantaron de golpe. El padre se puso de pie, volcando la silla. Un médico. Llamen a la ambulancia, gritó, abalanzándose sobre Eva. Leonardo, aún tosiendo, también corrió hacia ella. Hubo caos, carreras. Alguien llamaba por teléfono, otros intentaban reanimarla. Catalina seguía allí, con la copa aún llena en la mano. Observaba aquel caos sin sentir ni satisfacción ni venganza, solo vacío. 10 minutos después llegaron los paramédicos.
Rápidos y eficaces, colocaron a Eva en la camilla. Ella estaba inconsciente. Cuando pasaron junto a Catalina, uno de los enfermeros le dirigió una mirada rápida y acusadora, como si todo fuera culpa suya. Sacaron la camilla del salón. Leonardo corrió tras ellos. Y en ese momento Catalina miró a su padre. Esperaba cualquier cosa, un grito, reproches, quizá incluso un golpe, pero buscaba en sus ojos al menos una gota de apoyo. Seguía siendo su hija. Arsenio se irguió. Se volvió hacia ella y su cara estaba amoratada de rabia. Se acercó a ella casi pegado. Sus ojos eran de hielo. La agarró del brazo por encima del codo. Sus dedos se le clavaron en la piel como garras. «Eres una niña tonta», silbó tan bajo que nadie más que ella pudo oírlo. Su voz resumaba odio. «No lo desenmascaraste a él, acabas de destruir a esta familia». Le soltó el brazo, se dio la vuelta y, sin mirar atrás, se encaminó a grandes pasos hacia la salida, tras la ambulancia. Catalina se quedó sola. En medio de la fiesta destruida, con su inmaculado vestido de novia, que ahora le parecía un sudario. Los invitados la miraban con reproche, miedo y curiosidad. Estaba en el centro de todas las miradas, pero nunca en su vida se había sentido tan sola. Su familia acababa de dictarle sentencia. Catalina se quedó sola. Los invitados, arrastrados por una ola de incomodidad, se despedían a la carrera y se dispersaban, procurando no cruzar la mirada con ella. El salón de El León Dorado, lleno de risas y música apenas 10 minutos antes, se vaciaba a toda prisa. Los camareros recogían en silencio la comida casi intacta de las mesas. La fiesta había muerto. Ella dejó la copa sobre la mesa. Las manos no le temblaban. Por dentro todo estaba arrasado, solo quedaba una ceniza fría y vibrante. Tenía que hacer algo, ir a algún sitio. Después de la parte oficial, la familia y los amigos más cercanos siempre se reunían en el salón pequeño para celebrar el acontecimiento en un círculo íntimo. Ella era familia. Al menos eso había creído hasta aquella noche. Recogiendo con las manos el pesado vestido, que ya sentía ajeno, se dirigió hacia la puerta discreta al fondo del pasillo. El guardia Esteban, al que conocía desde hacía muchos años, le cortó el paso. No la miraba a los ojos, su mirada estaba perdida en algún punto de la pared ricamente decorada. «Catalina, no puede pasar». Sus palabras fueron suaves, casi culpables. «¿Cómo que no puedo, Esteban?» La voz de Catalina era plana, sin emoción. «Allí está mi familia». «Ha sido orden de Arsenio». Por fin levantó los ojos hacia ella, y en ellos había una mezcla de lástima y miedo. Dijo que no la dejaran entrar. Ese fue el primer golpe, directo, sin rodeos. La habían tachado. Ya no formaba parte del círculo íntimo. Asintió, sin querer mostrar a aquel hombre su humillación. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. El encargado del guardarropa le entregó en silencio un abrigo ligero, que ella se echó sobre los hombros, encima del vestido de novia. En la calle la envolvió el aire fresco de la noche. Paró un taxi. ¿A dónde?, preguntó el chofer, mirándola con curiosidad por el espejo, una novia sin novio. Catalina dijo la dirección del piso nuevo que su padre les había regalado a ella y a Leonardo por la boda. Su nidito, su nuevo hogar. El trayecto por la ciudad nocturna tenía algo de surrealista. Los escaparates iluminados, los pocos transeúntes, las luces de los semáforos. Todo parecía escenas de una película ajena. El taxi se detuvo ante el nuevo edificio de lujo. El conserje, saludándola con cortesía, le abrió la puerta. Ella subió en el ascensor hasta su planta. Se acercó a la puerta del piso, número 77. Introdujo su llave en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo. Después otra vez. Inútil. Sacudió el picaporte. Cerrado. Habían cambiado la cerradura. En el tiempo que había tardado en llegar hasta allí, alguien ya se había adelantado para cambiarla. Leonardo, o gente de su padre, tan rápido, tan despiadado. Apoyó la frente en la puerta metálica fría. Detrás de esa puerta estaban sus cosas, su ropa, sus libros. Una parte de su vida a la que acababan de cortarle el acceso. El teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Lo sacó. En la pantalla aparecía papá. Contestó. «Te escucho. ¿Dónde estás?» La voz de su padre era helada, profesional, sin rastro de emoción. «En la puerta de mi piso, al que no puedo entrar. Ese piso ya no es tuyo, y el trabajo tampoco». Catalina guardó silencio. «A partir de mañana estás despedida de la fábrica», continuó él,
marcando cada palabra, por el escándalo público que ha dañado la reputación de la empresa y de la familia. Tus cuentas bancarias están bloqueadas. Todas estaban vinculadas a las cuentas corporativas, así que ni se te ocurra sacar ni un centavo. Eso es todo. No vuelvas a llamar a este número. Sonaron los tonos cortados. Colgó. Destierro. Total y definitivo. Sin trabajo, sin dinero, sin casa. Se dejó caer poco a poco al suelo del pasillo vacío, apoyando la espalda en la pared. El vestido de novia se extendió a su alrededor como una nube blanca. Tenía que llamar a alguien. Tenía que haber alguien. Buscó en los contactos el número de Nicolás, viejo socio de negocios de su padre. La conocía desde niña, siempre la llamaba Catalinita. Contestó al tercer tono. Hola, Nicolás, soy Catalina, Herrera. Al otro lado de la línea cayó un silencio denso. ¿Catalina? Ahora mismo estoy muy ocupado, soltó deprisa. No puedo hablar. Y colgó sin escucharla, sin preguntar qué pasaba. Sintió como la primera lágrima le corría por la mejilla. La limpió con el dorso de la mano. No podía derrumbarse. Marcó otro número. Marina, amiga de su difunta madre, que en cada encuentro la abrazaba y le decía lo mucho que se parecía a ella. Sí, Catalinita, su voz sonaba intranquila. Al parecer, los rumores ya corrían por la ciudad. Marina, buenas noches. Me ha pasado una desgracia. No tengo dónde pasar la noche. ¿Puedo yo? De pronto la línea se cortó. Catalina miró la pantalla. Llamada finalizada. Volvió a marcar. El abonado estaba fuera de cobertura. La habían bloqueado. Eso era todo. Todo su mundo, tan estable y predecible, había dejado de existir en el lapso de una hora. Era una paria, un activo tóxico del que todos se apresuraban a deshacerse. Se levantó. Tenía que irse. ¿Pero a dónde? Entonces le vino a la memoria una imagen. Una casa vieja en las afueras de la ciudad, cubierta de parra salvaje. Una casa a la que su padre le había prohibido estrictamente ir jamás. La casa de su tía Esperanza Herrera, la hermana mayor de su padre, con la que él no hablaba desde hacía unos 20 años. Es veneno para esta familia. Olvídate de que existe, le había dicho una vez, cuando Catalina aún era adolescente. Ahora aquel veneno era su única esperanza. Salió a la calle. Empezó a llover. Una lluvia fina, fría, molesta. Penetraba al instante la tela delgada del abrigo y del vestido de novia. Iba andando. No tenía dinero para un taxi, y pedirle al conductor que la llevara gratis estaba por encima de sus fuerzas. Caminó de punta a punta de la ciudad, mientras su traje de novia se convertía en un trapo mojado y sucio. Los tacones repiqueteaban sobre el asfalto mojado. La gente, los pocos transeúntes que había, se apartaba de aquella figura extraña, una novia que caminaba sola bajo la lluvia. El maquillaje se le corría, dejando en sus mejillas surcos oscuros. Una hora después llegó. Una casa de ladrillo vieja pero sólida, en el fondo de un jardín descuidado. Había luz en las ventanas. Se acercó a la puerta de madera maciza y llamó. Abrió una mujer alta y delgada, de pelo canoso recogido en un moño tirante. Esperanza. Se parecía mucho a su padre, los mismos rasgos duros, pero los ojos miraban distinto, no con autoridad, sino con una agudeza que parecía ver a la gente por dentro. Miró a Catalina, a su vestido empapado, al rímel corrido. En su rostro no se reflejaron ni sorpresa ni compasión. Esperaba el día en que alguno de los hijos de Arsenio por fin viera la verdad, dijo con voz serena y uniforme. Entra, te vas a resfriar. Dentro, la casa era sencilla pero acogedora. Olía a hierbas secas y a libros viejos. Esperanza le dio una gran toalla de felpa y una bata vieja pero abrigada. Mientras Catalina se cambiaba en el baño, ella puso agua para el té. Se sentaron en la cocina. Catalina bebía el té caliente y dulce en silencio, intentando entrar en calor. Así que te echó a la calle, no fue una pregunta, sino una afirmación. Esperanza la miraba con sus ojos claros y fríos. Catalina asintió. Dijo que destruía la familia, por culpa de una deuda de Leonardo. Esperanza sonrió con amargura. Pobre niña ingenua, ¿todavía piensas que se trata de Leonardo? Catalina alzó la mirada hacia ella. ¿Y de quién más, entonces? Papá dijo que Beltrán tenía una deuda de $50,000, que este matrimonio era la manera de atarlo, de obligarlo a trabajar para la familia hasta devolver hasta el último centavo. Arsenio siempre ha sabido mentir bonito, cortó Esperanza. Se inclinó hacia Catalina por encima de la mesa.
La deuda sí existía. $50,000. Solo que no era la deuda de Leonardo. Hizo una pausa, dando tiempo a que sus palabras calaran. Era la deuda de Eva, de tu hermanita. A Catalina se le cortó la respiración. ¿Qué? ¿Cómo? Muy simple, continuó Esperanza sin piedad. En los últimos años tu hermana llevaba una doble vida. Mientras tú trabajabas en la fábrica controlando la calidad de la producción, ella iba y venía a la capital. Hoteles de lujo, restaurantes caros, ropa de marca. Siempre quiso vivir a lo grande. El dinero lo sacaba de microfinancieras, con intereses demenciales. Cuando la deuda subió a $50,000 y los acreedores amenazaron con ir a ver a Arsenio, él montó en cólera. Pero Eva es su tesoro, su favorita. No podía permitir un escándalo alrededor de su nombre. Esperanza se recostó en el respaldo de la silla. Y justo entonces apareció Leonardo. Ambicioso, guapo, de buena familia, pero sin un centavo. El candidato perfecto. Arsenio le propuso un acuerdo. Él cubría la deuda de Eva y Leonardo se casaba. Pero no con Eva, no. Eva tenía que quedarse limpia. Él tenía que casarse contigo, con la confiable y obediente Catalina, que nunca hace preguntas de más. Así lo ataba a la familia, lo hacía deudor. Y tú eras el pago en ese trato, la garantía. El mundo volvió a darse la vuelta. La traición resultó ser mucho más profunda, mucho más monstruosa de lo que ella podía imaginar. No era solo una novia humillada. Era moneda de cambio en una operación para salvar la reputación de su hermana. Catalina estaba sentada con la cabeza gacha. No tenía fuerzas ni siquiera para la rabia. Solo un dolor sordo y absoluto. ¿Y qué voy a hacer ahora?, susurró. Esperanza guardó silencio un momento, mirándola atentamente. Luego se levantó, fue hasta una cómoda vieja y sacó de un cajón algo pequeño. Volvió y dejó sobre la mesa, frente a Catalina, una llave vieja, ennegrecida por el tiempo, colgada de un simple cordel. Para empezar, dejar de considerarte una víctima. Tu madre no era tonta, Catalina. Ella veía muy bien cómo eran tu padre y tu hermana. Te dejó herramientas. Catalina miraba la vieja llave sobre la mesa de la cocina. Era pesada, auténtica, de las que ya no se hacen. Herramientas. La palabra de su tía resonaba en su cabeza. Tomó la llave, y el metal frío pareció transmitirle una pizca de su dureza. ¿Qué piso es?, preguntó, alzando la vista hacia Esperanza. Un pequeño estudio en un barrio viejo, en la calle Espada, respondió ella mientras recogía las tazas. Tu madre lo compró mucho antes de morir. A escondidas de Arsenio. Decía que era su refugio. Un lugar donde podía respirar y pensar sin su control constante. Él nunca llegó a saber que existía. Después de su muerte yo seguí pagando las facturas para que no se lo quitaran. Sabía que algún día podría hacer falta. Catalina pasó la noche en casa de su tía, en el pequeño cuarto de invitados. No durmió. Se quedó tumbada mirando al techo, repasando en la cabeza los acontecimientos del último día. Humillación, expulsión, traición. Y ahora, aquel secreto que le había dejado su madre. Por la mañana Esperanza le dio algo de dinero para los primeros días y ropa sencilla, unos pantalones oscuros y un suéter gris que habían pertenecido a su hija. Al cambiarse, dejando atrás la bata de su tía, Catalina sintió por primera vez en muchas horas que volvía a recomponerse un poco. El vestido de novia, sucio y arrugado, se quedó hecho un montón informe en un rincón. Te he apuntado la dirección, dijo Esperanza al despedirse. Ve, Catalina. Y recuerda, tu madre fue la persona más fuerte que he conocido, mucho más fuerte que tu padre. Tuvo que ir en autobús. Se sentó junto a la ventana y miraba la ciudad que desfilaba ante sus ojos, una ciudad que ya no era suya. Allí la pastelería donde ella y su padre comían helado cuando era niña. Allí el teatro a donde Leonardo la llevó en su primera cita. Y allí, el edificio gris y macizo de su fábrica, Productos Herrera, donde había trabajado los últimos 15 años. Todo aquello formaba parte ahora de otra vida. El edificio de la calle Espada resultó ser una construcción de 5 plantas, corriente, con la fachada descascarada, sin conserjes ni vestíbulos relucientes. Catalina subió por la escalera resonante hasta el tercer piso y encontró la puerta número 24. El corazón le latía con fuerza. Introdujo la vieja llave en la cerradura. Giró con un chirrido oxidado. Abrió la puerta y Catalina dio un paso hacia el pasado. El piso era diminuto, pero estaba impecablemente limpio. El aire estaba cargado,
Olía a polvo y a tiempo. Muebles sencillos, un sofá cama, un armario ropero, un escritorio junto a la ventana, una pequeña cocina tras una cortina, todo estaba en su sitio, cubierto por una finísima capa de polvo, como si la dueña hubiese salido un momento y estuviera a punto de volver. En la pared colgaba un calendario de hojas arrancables, detenido en la fecha de hacía 10 años, el día de la muerte de su madre. Catalina recorrió lentamente la habitación, pasando la mano por la superficie del escritorio. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué herramientas? Abrió el armario. Dentro colgaban algunos vestidos sencillos de su madre, su viejo abrigo. En los estantes había montones de libros. Nada fuera de lo común. Su mirada cayó sobre el escritorio. Estaba vacío, salvo por una vieja lámpara de mesa. Probó los cajones. Los dos superiores no estaban cerrados con llave. Dentro había paquetes de papel blanco, bolígrafos, clips, todo como en la casa de una persona que valora el orden. Pero el cajón de abajo sí estaba cerrado. Catalina volvió a sacar la llave que le había dado Esperanza. No encajaba. Trató de girarla de un lado y del otro, pero sin resultado. La decepción le subió a la garganta. ¿Y si todo era en vano? Se sentó en la silla y miró alrededor. Su mirada volvió a posarse en el calendario. 10 años. Se acercó y tocó la hoja amarillenta. De pronto se dio cuenta de que, detrás del calendario, en el papel pintado, había un pequeño rasguño, como si algo estuviera escondido. Con cuidado levantó una esquina del calendario. Pegada a la pared con un trocito de cinta adhesiva había una llavecita de mueble. Le temblaban ligeramente las manos cuando la introdujo en la cerradura del cajón inferior. Hizo clic. Abrió el cajón. Dentro había un único objeto. Un grueso libro de contabilidad, de tapa dura verde oscura. Un ledger. Catalina lo sacó y lo puso sobre la mesa. No era un diario. En la primera página, con la letra pequeña y ordenada de su madre, estaba escrito, Registro de incongruencias. Sección de producción número 2. Empezó a hojearlo. Con cada página sentía como el frío la invadía. Era un registro minucioso y detallado de todas las anomalías de producción de los últimos 2 años de vida de su madre. Fechas, números de lote, nombres de los productos. Y 2 columnas, motivo oficial de la merma y destino real de la mercancía. Anotación del 15 de marzo. Producto, carne de res en conserva, primera calidad. Lote 481. Sedán de baja 800 latas. Motivo oficial, pérdida de hermeticidad durante el transporte. Y al lado, en la otra columna, vendido a través de Autónomo Vázquez A.V. Pago en efectivo. Suma entregada a Herrera. Anotación del 29 de abril. Producto, leche condensada. Lote 512. Sedán de baja 1200 latas. Motivo oficial, defecto de producción, incumplimiento del estándar de grasa. Al lado, vendido en el mercado de la ciudad. Pago en efectivo. Suma entregada a Herrera. Y así, página tras página. Decenas de anotaciones. Cientos de miles de unidades de producto que, en los documentos de la fábrica, figuraban como merma, deterioro, rotura, y que en realidad se vendían por fuera, en efectivo. Era todo un imperio empresarial clandestino, funcionando en paralelo a la actividad oficial. Su padre llevaba años robando a su propia empresa. Y ella, como jefa del Departamento de Control de Calidad, no veía nada, o no quería ver. Confiaba en los documentos que él le ponía delante. Catalina cerró el libro. Ahí estaba la herramienta. No solo una prueba de robo. Era un arma, pero no sabía cómo utilizarla. Aquellos registros eran solo cifras. Hacía falta alguien que pudiera confirmar cómo esas enormes partidas de mercancía dada de baja salían de los almacenes sin que nadie se diera cuenta. Alguien desde dentro. Y recordó. Simón, el recio y callado jefe de almacén que trabajaba en la fábrica desde antes de que ella naciera. Él era el único que, en las reuniones, se atrevía a discutir con su padre, por lo que éste lo odiaba y siempre amenazaba con despedirlo. Pero no lo despedía, porque nadie conocía el trabajo de los almacenes mejor que Simón. Y lo más importante, Simón respetaba mucho a su madre. A menudo le decía a Catalina, tu madre era una persona con conciencia, una cualidad muy rara. Ella encontró su número en la vieja agenda de su teléfono. Llamó. Simón no contestó de inmediato. Su voz sonó cansada y recelosa al otro lado de la línea. Simón, soy Catalina Herrera. Catalina guardó silencio.
Supe lo que pasó ahí. Lo siento. Necesito su ayuda, dijo ella rápidamente. Es muy importante. Y tiene que ver con mi madre. La mención de su madre surtió efecto. ¿Qué sucede? No puedo hablar por teléfono. Reunámonos. En algún lugar donde nadie nos vea. Él guardó silencio, pensando. Está bien. Dentro de una hora. En la vieja terminal de autobuses. En el andén número 7. La terminal era un lugar ruidoso y ajetreado. Ideal para perderse entre la multitud. Catalina llegó antes de tiempo, se sentó en un banco, abrazando con fuerza el bolso en el que llevaba el ledger. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. Simón era su única oportunidad. Él apareció exactamente a la hora acordada, pero ya no era el mismo Simón que ella conocía. Parecía asustado. Sus ojos iban de un lado a otro, miraba a su alrededor continuamente. Se acercó a ella, pero no se sentó a su lado. Habla rápido, soltó sin mirarla. Simón, encontré unas anotaciones de mi madre, empezó ella, abriendo el bolso. Demuestran que mi padre llevaba años vendiendo por fuera la mercancía del almacén. Mire, por favor. Quiso sacar el libro, pero él se apartó de ella como si estuviera apestada. No hace falta, murmuró, levantando las manos. No puedo. ¿Cómo que no puede? Catalina no daba crédito a lo que oía. Es una oportunidad de arreglarlo todo, de restablecer la justicia, por la memoria de mi madre. Por fin la miró a los ojos, y en su mirada había una súplica desesperada. No puedo, Catalina. Arsenio acaba de ascenderme. Catalina se quedó helada. ¿Cómo? Ahora soy el nuevo jefe del Departamento de Control de Calidad, dijo, y cada palabra le salía con visible esfuerzo. Tu antiguo puesto. El sueldo es 3 veces mayor. Tengo a mi esposa enferma, a mis nietos no puedo. Lo siento. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, se alejó, desapareciendo rápidamente entre la multitud de pasajeros que corrían hacia sus autobuses. Catalina se quedó sentada en el banco, sola en medio del ruido y el trajín de una vida ajena. Su última esperanza acababa de marcharse, dejándola en una soledad total y absoluta. Catalina se quedó allí sentada. Los autobuses llegaban y salían, la gente iba y venía, se apuraba, y ella seguía inmóvil, abrazando el bolso con el tesoro ahora inútil. La traición de Simón había sido peor que el golpe de su padre. Su padre era el enemigo, de él se podía esperar cualquier cosa. Pero Simón él era el último hilo que la unía al pasado, al recuerdo de su madre, a la fe en que la decencia aún existía. Y ese hilo acababan de cortarlo, comprándolo por 30 monedas de plata, con su propio puesto. No sabía cuánto tiempo estuvo así. Volvió en sí cuando una patrulla de policía se detuvo a su lado. Un sargento joven la miró con compasión. Señorita, ¿está bien? Lleva ya un par de horas sentada aquí, sin moverse. Estoy bien, respondió Catalina con voz apagada, poniéndose de pie. Solo estaba esperando. Ya me voy. El camino de regreso a la casa de Esperanza le pareció aún más largo. Tenía las piernas de trapo, la cabeza nublada. Volvió a la vieja casa de las afueras como un perro apaleado. Esperanza la recibió en la puerta. No hizo preguntas, todo lo entendió con solo mirarle la cara. En silencio la llevó a la cocina y le sirvió más té. Catalina le contó todo. Los ojos asustados de Simón, sus palabras sobre el ascenso. Esperaba que su tía también se hundiera, que se rindiera. Pero Esperanza solo apretó los labios en una línea fina y dura. Ya me lo imaginaba, dijo, con un frío enojo vibrando en su voz. Es su método. Arsenio no solo castiga a sus enemigos, también compra a sus amigos. Encuentra el punto débil de una persona, la esposa enferma, la hipoteca, el miedo a la pobreza, y aprieta hasta que se rompe. Simón es un traidor, Catalina. Es otra de sus víctimas. ¿Pero qué voy a hacer ahora? En la voz de Catalina sonó la desesperación. Sin un testimonio desde dentro, este ledger es solo un papel. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda. Si no se puede entrar por la puerta, hay que buscar una ventana. Hay otra persona en esta ciudad que odia a tu padre tanto como yo, tal vez más. ¿Quién es? Se llama Pablo Morales, pronunció lentamente Esperanza. En su momento fue el mejor periodista de investigación de nuestra provincia. Afilado, mordaz, no le tenía miedo a nada. Hace 5 años empezó a hurgar en uno de los contratos de Arsenio para suministrar productos a las unidades militares. Se acercó demasiado. ¿Y qué le hizo mi padre? Oh,
no se puso a amenazarlo ni a sobornarlo. Eso hubiera sido demasiado simple, sonrió con amargura Esperanza. Arsenio lo arregló todo para que pareciera que el propio Pablo aceptaba sobornos por sus artículos de denuncia. Testigos falsos, grabaciones manipuladas. A Pablo lo despidieron con deshonra. El director del periódico, su mejor amigo, lo repudió públicamente. Todos le dieron la espalda. Arsenio no solo le destrozó la carrera, destruyó su nombre, su reputación, lo hundió en el barro. Catalina escuchaba, y en su interior empezaba a nacer una débil esperanza. ¿Dónde puedo encontrarlo? Me temo que ahora no está en su mejor momento. Lo último que supe es que escribe textos publicitarios baratos en alguna oficinita llamada Creativo Plus. Está en el sótano del viejo centro de servicios. Encontrar Creativo Plus no fue difícil. Un letrero de plástico descolorido colgaba sobre una escalera empinada que bajaba a un local subterráneo. Catalina bajó. La golpeó el olor penetrante a tabaco barato, café instantáneo y algo rancio. En una habitación pequeña, llena de papeles, un hombre de unos 40 años estaba sentado ante un ordenador viejo, delgado, con ojeras y barba de 3 días. Delante de él, en la mesa, había un cenicero lleno de colillas. ¿Qué quiere?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Eslóganes para lavaderos de autos, hoy con descuento. Busco a Pablo Morales. Pues considérelo encontrado. Por fin apartó la mirada del monitor. Sus ojos estaban cansados y cínicos. ¿A qué debo el honor de que una dama decente visite mi cripta? Catalina se acercó y dejó el ledger de su madre sobre la mesa. Me llamo Catalina Herrera, y necesito su ayuda, mi padre. Sonrió con sorna al oír su apellido. ¿Herrera? ¿La hija de ese tal Arsenio? ¿Tienen dramas familiares? Lo siento, no me interesa. Ya no me dedico a hurgar en la ropa sucia ajena, y menos en la de la familia Herrera. Con una vez tuve suficiente. Se volvió hacia el ordenador con gesto ostentoso. Sé lo que él le hizo a usted, dijo Catalina con insistencia, y tengo pruebas de que estuvo robando a su propia fábrica durante años. Pablo volvió a mirarla. En sus ojos brilló un leve interés, pero se apagó enseguida. ¿Pruebas? Bufó con escepticismo, pero aún así tomó el ledger y hojeó un par de páginas con desgana. Letra prolija, cifras, fechas. ¿Y qué demuestra esto? Que tu papá no pagaba impuestos por parte de las ganancias. Un pequeño fraude fiscal. En nuestra ciudad, la mitad de los empresarios hace lo mismo. En el juicio dirá que es una falsificación, que la hijita resentida se está vengando. Ningún fiscal se va a jugar el cuello con un caso así contra Arsenio Herrera. Váyase, señorita. No desperdicie mi tiempo ni el suyo. Apartó el libro. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿También él iba a negarse? La desesperación le dio fuerzas. No, usted no entiende. Esto no es solo robo. Agarró el libro y empezó a pasar las páginas con gesto febril. Aquí hay un sistema. Mire las fechas. Señaló con el dedo varias anotaciones seguidas. Mire, 28 de octubre, último viernes del mes. Aquí, 25 de noviembre, último viernes. 30 de diciembre, también el último viernes. Daban de baja enormes lotes de producto el mismo día, cada mes. No puede ser casualidad. Pablo se quedó inmóvil. Tomó el ledger con un gesto distinto, más atento. Se fijó en las fechas que ella le mostraba. La máscara cínica de su rostro empezó a resquebrajarse. Pasó un par de páginas más, sus ojos corrían rápidamente por las líneas. El último viernes de cada mes, murmuró para sí. En sus ojos apagados se encendió una chispa. La misma chispa de emoción que Arsenio Herrera había intentado apagar hacía 5 años. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. Espere aquí. Se acercó a un enorme armario metálico en el rincón, estuvo un buen rato trasteando con un manojo de llaves hasta que por fin lo abrió con un chirrido. El armario estaba abarrotado de carpetas viejas y amarillentas y fajos de periódicos. Era su archivo personal, todo lo que quedaba de su vida anterior. Sacó varias carpetas gruesas con la etiqueta Noticias de la provincia de distintos años y las tiró sobre la mesa. Una nube de polvo se elevó en el aire. Se puso a trabajar, rápido, concentrado, como un cirujano. Abrió el ledger en la primera fecha que señalaba Catalina y empezó a revisar las páginas amarillentas del periódico. A ver, octubre, hace 10 años, último viernes, aquí está. Despegó una doble página y se la mostró a Catalina. En la portada había una foto.
Arsenio Herrera, sonriente, estrechaba la mano del director del orfanato de la ciudad. Bajo la foto, un gran titular, generoso regalo de Productos Herrera, el orfanato recibe un cargamento de carne enlatada y leche condensada. A Catalina se le cortó la respiración. Miró el ledger. La fecha coincidía. Los productos coincidían. Solo que en el ledger figuraban como merma, problema de hermeticidad en el transporte. Deme la siguiente fecha, pidió Pablo, cada vez más agitado. Ya no se parecía al redactor apagado de eslóganes. Era un sabueso que había tomado el rastro. Noviembre. Y otra vez, un artículo. Ayuda a los veteranos. Arsenio Herrera entrega lotes de alimentos al Consejo Municipal de Veteranos. Diciembre. Milagro de Año Nuevo. La Escuela Internado número 3 agradece a la familia Herrera los regalos navideños. Y cada vez, en el ledger de su madre, esos mismos productos aparecían como defectuosos, fuera de norma, dados de baja. Pablo se recostó en la silla y miró a Catalina. Tenía el rostro pálido. Dios mío, susurró. Esos productos no son desecho. Son donaciones. Lleva años recibiendo reconocimiento público y enormes deducciones de impuestos por ellos. Y en realidad está donando mercancía caducada. Está alimentando a huérfanos y ancianos con cosas que deberían ir al vertedero. Ya no era solo fraude, era monstruoso. La ayudaré, dijo Pablo con firmeza. En su voz sonaba acero. Lo vamos a destruir. Agarró el teléfono para hacer la primera llamada a un viejo conocido de un periódico provincial rival, el único que no le había dado la espalda entonces. Pero antes de marcar, en la pantalla del móvil apareció una notificación. Noticia urgente del principal portal de la ciudad. Pablo se quedó a media frase. Giró la pantalla hacia Catalina sin decir nada. En la imagen se veía una foto grande y brillante. Leonardo y Eva. Estaban abrazados, con el logotipo de Productos Herrera de fondo. Los dos irradiaban felicidad. Bajo la foto, un titular en negrita, El amor triunfa. La fábrica Productos Herrera anuncia el nombramiento de Leonardo Beltrán como nuevo director tras la anulación del matrimonio con la novia vengativa. Pablo pulsó el enlace. El artículo se abrió al instante, ocupando toda la pantalla. No era solo una noticia, era una sentencia, dictada y ejecutada ante los ojos de toda la ciudad. Catalina leía, y las palabras se le emborronaban ante los ojos para luego volver a enfocarse en frases repulsivas, venenosas. El texto estaba escrito con soltura, profesionalmente, con los acentos bien colocados en la lástima y la compasión hacia cualquiera, menos hacia ella. Trágica historia de amor que estuvo a punto de ser destruida por un momento de debilidad y celos femeninos, proclamaba el autor. Según ha sabido nuestro portal, la decisión de disolver el matrimonio entre Leonardo Beltrán y Catalina Herrera fue mutua y se tomó unas horas antes de la ceremonia. Catalina, incapaz de sobrellevar la dolorosa verdad de que el corazón de su prometido pertenecía a otra, montó una escandalosa escena en el banquete de bodas, intentando manchar no solo a su antiguo amado, sino también a su propia familia. Pablo leía en voz alta algunos fragmentos, y su tono carente de emociones hacía que las palabras cortaran aún más. En una entrevista exclusiva con nuestro corresponsal, la destrozada pero fuerte de espíritu Eva Herrera, que ahora se recupera de una crisis nerviosa, y su fiel amado Leonardo Beltrán compartieron su historia. Bla, bla, bla. Nos amamos desde hace 10 años, pero el deber hacia la familia y el respeto a mi hermana mayor no nos permitían estar juntos, citaba a Leonardo. Cuando Catalina supo la verdad, acordamos separarnos como amigos. No sé qué le pasó. Supongo que el dolor fue demasiado fuerte. La historia de la deuda es pura invención, los desvaríos de una mujer celosa y resentida. Y aún había más. En el artículo se citaban fuentes cercanas a la familia que aseguraban que Catalina siempre había sido una persona complicada, cerrada y envidiosa de su hermana, más brillante y sociable. Su pregunta al padre en la boda se presentaba como una acción vengativa, planeada de antemano, con el objetivo de destruir el negocio familiar por un rencor personal. No solo se están defendiendo, dijo Pablo, dejando el teléfono a un lado. Su rostro estaba serio. Están atacando. Están construyendo tu imagen. Una loca vengativa, una solterona resentida. Y lo han hecho en una noche. Rápido. Profesional. Tu padre no ha perdido el tiempo. Catalina guardó silencio. Sentía cómo la iban cubriendo lentamente de cemento. No solo la habían expulsado, la estaban borrando,
y en su lugar dibujaban una caricatura grotesca. Ya no era la víctima de una traición, era la villana. Volvió a la casa de Esperanza completamente vacía por dentro. Su tía ya lo había leído todo en internet, solo negó con la cabeza. Es su estilo. Primero destruir la reputación y luego se puede hacer con la persona lo que sea. Toda la ciudad ya está hablando de ti, Catalina. Y Catalina lo sintió al día siguiente. Tenía que ir a la farmacia por un analgésico, la cabeza le estallaba de tensión. Se puso la capucha del viejo abrigo que le había dado Esperanza y salió a la calle. De frente venía una mujer, Ana Lucía, la vecina del piso antiguo donde Catalina había crecido. Siempre le sonreía con calidez y le preguntaba por el trabajo. Al verla, Ana Lucía se quedó paralizada un segundo, el rostro se le alargó de miedo. Fingió no verla y cruzó a toda prisa al otro lado de la calle, casi la atropellan. Prácticamente huyó. En la farmacia, la joven farmacéutica que una semana antes le preguntaba entusiasmada por los preparativos de la boda, la atendió con la cara helada, sin decir palabra y tirándole el cambio sobre el mostrador. La miraban, desde todas partes. Desde las ventanas de las casas, desde los coches que pasaban. La gente cuchicheaba a sus espaldas. Oía fragmentos de frases, esa es la herrera que vergüenza a su propio padre dejarlo en evidencia así. Ya no era solo una expulsada. Se había convertido en una apestada en su propia ciudad. La presión social era casi físicamente palpable. Le pesaba sobre los hombros, le dificultaba respirar. Por la noche volvió al sótano de Pablo. El Leyer está bien, dijo él, caminando nervioso por su cubículo, pero ahora no basta. Ellos ya trabajaron la opinión pública. Si salimos ahora con estos registros, todos dirán que es parte de tu venganza, que falsificaste la letra de tu madre para destruir a tu padre y a tu hermana. Necesitamos algo más. Algo que demuestre que no fue solo un truco fiscal, sino un pacto largo y cínico. Necesitamos pruebas de que Eva y Leonardo estaban en el ajo con tu padre, que lo sabían. Catalina estaba sentada en una silla coja, mirando fijamente la pantalla del ordenador donde seguía abierta la misma foto. Los rostros felices y radiantes de los vencedores. Leonardo, Eva. Su mirada se deslizaba mecánicamente por su ropa, por sus peinados, hasta que se detuvo en algo brillante en el cuello de Eva. Entornó los ojos. Pablo notó la tensión en su mirada. ¿Qué pasa? Amplía la foto, pidió Catalina. La voz se le había quedado ronca. Pablo hizo unos cuantos clics y amplió la imagen. Ahora el cuello y el escote de Eva se veían con todo detalle. Llevaba un collar, una delicada cadena de oro y 3 grandes piedras azul oscuro, rodeadas de una lluvia de pequeños diamantes, zafiros. Catalina miraba aquel collar y un frío helado empezó a subirle lentamente del vientre a la garganta. Conocía esa joya, cada faceta, cada curva. La había visto cientos de veces, en el joyero del tocador de su madre. Eso es imposible, susurró. No la invadió solo la rabia. Era un horror frío y pegajoso. Se puso de pie de golpe, volcando la mesa. Tengo que irme, soltó al atónito Pablo, y salió corriendo del sótano sin oír sus preguntas. Casi corría por las calles al anochecer. En su cabeza martilleaba un solo pensamiento, una sola imagen, ese collar. Entró en la casa de Esperanza como un vendaval. Su tía, que leía un libro en el sillón, levantó hacia ella unos ojos sorprendidos. Esperanza, Catalina jadeaba, el collar de mi madre, su joya más importante. ¿Te acuerdas de él? Claro que me acuerdo, respondió Esperanza despacio, dejando el libro a un lado. Una pieza antigua, francesa, zafiros de un azul profundo, como asiano. Tu abuela los llamaba las lágrimas de la viuda. ¿Y qué pasa? Lo lleva Eva, exhaló Catalina. En esa foto de internet, ella, en el cuello. El rostro de Esperanza se petrificó. Se levantó lentamente del sillón. Enséñame. Con manos temblorosas, Catalina sacó el teléfono, encontró el artículo y se lo tendió. Esperanza tomó el móvil y lo acercó a sus ojos. Durante unos segundos miró la pantalla en silencio. Cuando lo bajó, su cara estaba gris. Sí, es ese. No hay ninguna duda. ¿Pero cómo? Susurró Catalina. ¿De dónde lo sacó? Papá nunca le habría permitido coger algo de mamá. Nunca. Y no se lo permitió, dijo Esperanza en voz baja. Su voz estaba llena de una extraña y aterradora certeza, porque él mismo no sabía dónde estaba. Catalina la miró sin entender nada. Ese collar, Catalina,
continuó Esperanza, mirándola directamente a los ojos, y en su mirada había un abismo, su joya más valiosa. Desapareció. Se esfumó de su joyero el día de su muerte. A Catalina se le doblaron las rodillas y se dejó caer en una silla. Le faltaba el aire. Ese mismo día, Catalina, terminó Esperanza, y cada palabra caía en el silencio como una piedra en un pozo profundo. Hace 10 años. El mismo día en que Leonardo Beltrán cruzó por primera vez las puertas de vuestra fábrica. Y el mismo día en que, según él cuenta ahora, empezó su gran amor secreto por Eva. Las palabras de Esperanza quedaron suspendidas en el aire. El día de la muerte, el día de la llegada de Leonardo, el día del inicio del amor secreto. 3 puntos que de pronto se unieron en una sola línea horrible y repugnante. Ya no se trataba solo de traición o humillación. Era una asquerosa tela de araña de mentiras tejida durante 10 años. Su amor no era solo un secreto, era una conspiración. Una conspiración que empezó con un robo. No robaron solo un collar. Robaron la última cosa valiosa que le quedaba a una mujer moribunda, y luego construyeron sus relaciones sobre ese cimiento. Catalina se levantó. Tenía la cabeza más despejada que nunca. El dolor y el agravio se habían ido, sustituidos por una ira fría y vibrante. Tengo que volver allí, dijo, mirando a la nada. ¿A dónde, Catalina? Preguntó Esperanza. ¿Al piso de ella? ¿Al refugio? Tiene que haber algo más. No pudo no dejar algo más. El Ledger es sobre el negocio, pero esto es personal. Esperanza asintió en silencio, entendiéndolo todo sin necesidad de más palabras. Catalina viajaba otra vez en autobús cruzando la ciudad, pero ahora no miraba por la ventanilla. Miraba hacia dentro de sí, intentando recomponer los fragmentos dispersos de los recuerdos de aquel día de hace 10 años. Lo recordaba de forma difusa. Tenía 25 años. Estaba en el trabajo cuando su padre la llamó para decirle que su madre se encontraba mal del corazón. Luego llegó la segunda llamada, ya no estaba. La causa oficial, un infarto masivo. Todo fue muy rápido. Recordaba la cara desconcertada de su padre, a Eva llorando sobre su hombro. A Leonardo casi no lo conocía entonces, solo era el nuevo empleado del departamento de logística. Nadie sospechó nada. De nuevo estaba frente a la puerta del piso número 24. Volvió a girar en la cerradura la vieja llave. Entró. El mismo aire cargado, el mismo silencio suspendido. Pero ahora lo miraba todo con otros ojos. No buscaba pruebas, buscaba mensajes. Empezó a registrar metódicamente cada centímetro de aquel pequeño estudio. Revisó uno por uno todos los libros de las estanterías, pasando las páginas en busca de una nota o de algún subrayado especial. Nada. Comprobó todos los bolsillos de los vestidos de su madre colgados en el armario, vacíos. Se sentó en el sofá, sintiendo cómo la desesperación volvía a acercarse sigilosamente. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no había nada más? Su mirada cayó sobre el viejo abrigo de entretiempo de su madre que colgaba en el perchero junto a la puerta. Sencillo, gris, sin nada especial. Su madre lo había llevado en los últimos meses de su vida. Catalina se acercó, pasó la mano por la áspera tela de lana, metió las manos en los bolsillos, vacíos. Estaba a punto de alejarse, pero algo la detuvo. Volvió a palpar el forro. A la altura del pecho, en el lado izquierdo, la tela le pareció un poco más rígida que en el resto. Palpó de nuevo ese punto. Bajo el forro de seda había algo duro, rectangular, algo cosido por dentro. El corazón le empezó a latir más rápido. Agarró un cuchillo de cocina de la mesa y, procurando no dañar lo que hubiera dentro, cortó con cuidado la costura del forro. La seda se abrió y cayó al suelo una libreta pequeña y abultada, con tapas de cuero gastado. Un diario. Catalina lo recogió. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Se sentó a la mesa y abrió la primera página. La letra de su madre. La misma caligrafía minuciosa y menuda de Ledger, pero aquí las letras eran más vivas, más emocionales. Era el diario de sus últimos meses, y en él se revelaba toda la verdad horrible que Catalina apenas empezaba a sospechar. 15 de agosto. Arsenio otra vez furioso. Llegaron las facturas de Eva desde la capital. Gritaba que lo va a dejar en la ruina, pero yo vi que estaba enfadado consigo mismo, por no poder negarle nada. Es capaz de cualquier cosa con tal de conservar intacta la reputación de su princesita. Catalina siguió pasando páginas, una detrás de otra, y cada una era como un puñetazo en el estómago.
5 de septiembre. Parece que Arsenio ha encontrado una solución. Nos llevó a un restaurante con ese nuevo logista, Leonardo Beltrán, tipo resbaloso. No le quita los ojos de encima a Eva. Y ella juega con él como gata con ratón. Toda la noche Arsenio le estuvo alabando a Catalina. Contaba lo fiable que es, lo lista, qué esposa maravillosa sería. Entendí su plan. Quiere vender a una hija para salvar a la otra. Dios mío, qué vergüenza. 22 de septiembre. Hoy escuché por casualidad una conversación de Arsenio y Eva en su despacho. Pensé que hablaban de las deudas, pero resultó ser mucho peor. Eva se reía y decía, papá, es genial. ¿Para qué vamos a dar de baja el producto caducado si podemos donarlo? Tendremos deducciones de impuestos y la reputación de benefactores. Fue idea de ella. Mi hija ideó cómo envenenar a los huérfanos con carne enlatada caducada para pagar sus vestidos. Entré en el despacho. Les dije que aquello era monstruoso. Arsenio me dijo que no me metiera donde no me llaman. Y Eva me miró y se rió en mi cara. Dijo que no entiendo nada de negocios modernos. Catalina cerró los ojos, le costaba respirar. Así que el Ledger no era solo trampa de su padre. Era su empresa conjunta, la empresa del padre y la hija favorita. Se obligó a seguir leyendo. Se acercaba la última fecha fatídica. Las anotaciones se volvían más cortas, más inquietas. 10 de octubre. Ya no puedo seguir viendo esto. No puedo vivir en la misma casa con esta gente. Intenté hablar con Arsenio una vez más. Dijo que si digo una sola palabra a alguien, me encerrará en un manicomio. Dijo que tengo el corazón enfermo y que me lo estoy inventando todo. 13 de octubre. Hoy encontré en el joyero de Eva mi collar de zafiros. Ese mismo, las lágrimas de la viuda. Se lo llevó sin más. Cuando le pregunté por qué, respondió, lo necesito más yo. A Leonardo le gustan las cosas caras. Entendí que no se detendrá ante nada. Y por fin la última entrada, escrita el día de su muerte. La letra era irregular, apresurada. 15 de octubre. Basta. No puedo seguir callando. Voy a detener esto. Esta mañana le dije a Eva que, si hoy mismo por la noche no confiesa todo a su padre y no paran esa estafa con las donaciones, iré a la policía. Le enseñé copias de algunas páginas de mi Ledger. Debería haberse horrorizado, arrepentido. Pero ella estaba tan tranquila. Demasiado tranquila. Dijo, está bien, mamá. Hablemos esta noche. Pasaré a verte después del trabajo. Vendrá hoy. Pronto estará aquí. Bajo esas palabras había una última frase, vendrá. No sé por qué, pero tengo miedo. El diario terminaba ahí. Catalina se quedó inmóvil, mirando esas últimas palabras. Así que eso fue lo que pasó. Su madre les puso un ultimátum. Y ellos respondieron. Su ataque al corazón no había sido una casualidad. Estaba a punto de cerrar el diario cuando notó que en un pequeño bolsillo del interior de la contracubierta había algo metido. Sacó con cuidado un trozo de papel amarillento, doblado en 4. Era un recibo de farmacia. Lo desplegó. En el recibo estaba el nombre de una farmacia local, la fecha, 2 días antes de la muerte de su madre, y la lista de medicamentos. Y entre ellos, el nombre de un potente medicamento cardíaco que su madre llevaba tomando muchos años. Y abajo, al pie del recibo, había una nota breve escrita de puño y letra de su madre. Unas palabras torcidas, como hechas a toda prisa. Eva se ofreció a recoger ella misma mi nueva receta y comprar los medicamentos. Dijo que no me molestara. No sé por qué, pero tengo miedo. Catalina se quedó mirando el recibo. Un trocito de papel amarillento, pero en sus manos pesaba como una lápida. Todo cuadraba. La amenaza de su madre de ir a la policía. La extraña, inquietante calma de Eva. Su repentino deseo de ayudar y recoger los medicamentos. Medicamentos de los que dependía su vida. El infarto de su madre no fue un accidente. En el mejor de los casos, se trató de una omisión criminal. Eva podría simplemente no haberle dado las pastillas vitales. En el peor, podría haberla sustituido, darle otra cosa o pastillas vacías. Era un asesinato, frío, calculado, cometido por manos de la hija favorita. La rabia que Catalina había sentido antes no era nada comparada con lo que sintió ahora. Era otra cosa, una conciencia fría, lúcida, de que estaba tratando con monstruos, y tenía que detenerlos, no por venganza, por justicia, por su madre, cuyo último susurro asustado sostenía ahora entre sus manos. Dobló con cuidado el recibo,
lo guardó de nuevo en el diario, y el diario lo metió en el bolso junto con el ledger. Salió del piso, cerrando la puerta con llave. Ahora sabía qué hacer. Fue al sótano de Pablo tarde por la noche. Él seguía sentado frente al ordenador, envuelto en una nube de humo de tabaco. Al verla, se levantó de un salto. Catalina, ¿dónde estabas? Me estaba volviendo loco. He encontrado algo más, dijo ella en voz baja, y dejó el diario de su madre sobre la mesa. Él lo tomó y empezó a leer. Catalina se sentó enfrente en silencio y lo observó. Vio cómo la mueca cínica se le borraba poco a poco del rostro. Vio cómo se le marcaban los músculos de la mandíbula, cómo se le oscurecían los ojos. Cuando llegó a la última página y leyó la nota en el recibo de la farmacia, dejó el diario a un lado como si le quemara las manos. Guardó silencio mucho rato, mirando fijamente un punto. Esto lo cambia todo, dijo por fin con voz ronca. Ya no es solo fraude y difamación. Es asesinato, terminó Catalina por él. Sí, asintió. Es asesinato. Se levantó y empezó a pasearse de un lado a otro de su cubillete. Hay que ir inmediatamente a la policía, a la fiscalía. Es inútil, respondió Catalina con calma. ¿A quién vamos a ir a quejarnos? El jefe de policía de la ciudad es el mejor amigo de mi padre, se van juntos a la sauna. El fiscal provincial le debe a él su nombramiento. No nos van a dejar ni cruzar la puerta. Y si lo hacen, este diario desaparecerá el mismo día, y a nosotros nos acusarán de difamación e intento de manchar el buen nombre de una persona respetable. Pablo se detuvo. Sabía que tenía razón. En aquella ciudad, su padre era la policía. Él era la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Su voz sonó impotente. Necesitamos que sean ellos quienes confiesen, dijo Catalina. En público. Necesitamos una confesión voluntaria. Solo eso funcionará. Pablo la miró desconcertado. ¿Qué confiesen? Catalina, esa gente jamás va a reconocer nada. Antes matarán otra vez para ocultar la verdad. Pues tendremos que acorralarlos. En su rostro apareció una expresión dura que Pablo nunca le había visto. Tenemos que crear una situación en la que callarles dé más miedo que confesar. Pasaron toda la semana siguiente elaborando un plan. Y su padre, Eva y Leonardo, sin saberlo, les pusieron en las manos el arma perfecta. Los carteles de la ciudad y los portales de noticias se llenaron de anuncios del acontecimiento social del año, el baile benéfico anual en honor al Día de los Fundadores de la ciudad. Y el protagonista principal de ese baile no sería otro que Arsenio Herrera. Como parte de la campaña de lavado de imagen de la familia tras el escándalo de la boda, daba un golpe de efecto de relaciones públicas. No solo actuaba como principal patrocinador del evento, sino que además iba a recibir en él un premio honorífico por su contribución al desarrollo de la ciudad y a la preservación de los valores familiares. Durante su discurso de agradecimiento planeaba anunciar oficialmente a Leonardo Beltrán como su sucesor y nuevo director general de la fábrica. Aquello tenía que ser su victoria total y definitiva. El baile del triunfo. Aquí está nuestro escenario, dijo Pablo, mostrando el cartel a Catalina. No hay mejor lugar. Toda la élite de la ciudad, la prensa. Si vamos a asestar el golpe, tiene que ser ahí. ¿Pero cómo los hacemos hablar? Preguntó Catalina. Tenemos que asustarlos. Hacerles creer que lo sabemos todo y que estamos dispuestos a contarlo. Tienen que entrar en pánico. Y una persona en pánico comete errores. Y Catalina entendió lo que tenía que hacer. Conocía el eslabón débil de su cadena. Simón. Al día siguiente lo esperó a la salida de la fábrica, junto a la garita, después del turno. Sabía que siempre volvía a casa por el mismo camino, cruzando un parque viejo. Simplemente salió a su encuentro desde detrás de un árbol. Al verlo, Simón dio un respingo y palideció. Intentó rodearla, pero ella le cerró el paso. No tenga miedo, Simón, dijo suavemente. No le guardo rencor. Él la miró sorprendido. Lo entiendo todo, continuó, mirándolo directamente a los ojos. Tiene familia, obligaciones. En su lugar quizá yo habría hecho lo mismo. No he venido a reprocharle nada. He venido a decirle que todo está bien. Él fruncía el ceño con desconfianza, sin entender a dónde quería llegar. Yo encontré el viejo diario de mi madre, dijo Catalina, y la voz le tembló un poco, pero sin sonar falsa. Lo leí. Y sabe, entendí muchas cosas. Entendí por qué todo pasó así. Sus últimos días. En el diario hay tantos detalles que lo explican todo. Ahora lo veo claro.
Hablaba adrede de forma vaga, sin concretar nada. Le lanzaba el anzuelo. Solo quería que supiera que no estoy enfadada con usted, concluyó. Adiós. Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo plantado en medio del parque, completamente desconcertado y asustado. No dudaba de lo que haría. Una persona que vive con miedo siempre corre hacia su amo. Y tenía razón. Pablo, tirando de viejos contactos, pidió a un conocido técnico de telefonía que rastreara las llamadas desde el número de Simón. Una hora después de hablar con ella, Simón llamó a un solo número, el de Arsenio Herrera. La conversación fue breve, menos de un minuto. La trampa se había cerrado. Ahora solo quedaba esperar. No tuvieron que esperar mucho. Aquella misma tarde, mientras Catalina estaba en la cocina con Esperanza, sonó el timbre. Fuerte, insistente. Esperanza fue a abrir. Catalina oyó la exclamación sorprendida de su tía y una voz masculina. La voz de Leonardo. ¿Qué hace aquí, Beltrán? Váyase ahora mismo, decía Esperanza. Necesito hablar con Catalina, respondió él con descaro. Sé que está aquí. Empujó a la mujer mayor a un lado y entró en la casa. Se detuvo en el umbral de la cocina al ver a Catalina. En su rostro había una mezcla de rabia, miedo y una especie de falsa seguridad. Iba vestido con un traje caro, desprendía olor a éxito y a ansiedad. Catalina, tenemos que hablar, dijo, intentando darle al tono un matiz de negocio. A solas. Hable aquí. Esperanza es mi familia, cortó Catalina. Se desconcertó un segundo, pero enseguida se recompuso. Se acercó a la mesa y dejó sobre ella un maletín de cuero caro. Lo abrió. Estaba lleno de fajos de billetes de $100. Aquí hay $100,000, dijo. En efectivo. Si no te basta, di cuánto quieres. Ponle precio, Catalina. Catalina miró en silencio el dinero, luego a él. ¿Precio por qué? Leonardo respiró hondo. Por el diario de tu madre. Terminemos con este circo. Tú recibes el dinero, te vas de la ciudad, empiezas una nueva vida. Y nosotros nos olvidamos de todo esto. Todos podemos salir de esto sin pérdidas. Catalina se levantó despacio de la silla. Miró su rostro asustado, el dinero, sus manos temblorosas. Estaban aterrados. Creían que ella lo sabía todo y venían a negociar. Lo miró directamente a los ojos. Lárgate, dijo en voz baja y clara. Simplemente lárgate de esta casa. Él se quedó de piedra. Catalina, no seas tonta. Es tu única oportunidad. Piénsalo. He dicho que te largues. Y dile a Arsenio y a Eva, hizo una pausa, que nos veremos en el baile. El rostro de Leonardo se contorsionó. Entendió que el trato había fracasado. Cerró de golpe el maletín, lo agarró y, lanzándole a Catalina una mirada llena de odio, salió disparado de la casa. Catalina se quedó en medio de la cocina. La trampa estaba lista. Y ellos, muertos de miedo, se metían en ella solos. Los días que quedaban hasta el baile pasaron en una neblina de espera tranquila y tensa. Catalina y Pablo afinaban cada detalle. Pablo habló con un viejo amigo, Víctor, reportero de un periódico provincial de la región vecina, el único medio importante que no estaba bajo el control de Arsenio Herrera. Víctor, hambriento de exclusivas, aceptó venir haciéndose pasar por un invitado normal. Esperanza, aprovechando su condición de miembro de la familia fundadora, consiguió sin dificultad 3 invitaciones, para ella, para Catalina y para su amigo de provincia, el señor Víctoro. Todo estaba preparado. Y por fin llegó la noche. El salón de baile del Hotel Imperial resplandecía. Enormes lámparas de cristal, reflejadas en el parquet brillante, lo inundaban todo de una luz deslumbrante. Tocaba una orquesta de cuerda. Camareros con guantes blancos servían champaña y canapés. El aire vibraba con el murmullo de cientos de voces, risas y tintineo de copas. Toda la alta sociedad de la ciudad estaba allí, el alcalde, los funcionarios, banqueros, industriales. Sus esposas, con brillantes y vestidos de gala. Era un desfile de hipocresía, y Catalina, al entrar del brazo de Esperanza, se sintió como si hubiese entrado en un terrario. Llevaba un sencillo vestido negro, largo, sobrio, sin un solo adorno. La completa antítesis de su traje de novia y de los vestidos chillones de las demás mujeres. A su lado, Esperanza, con su vestido de terciopelo anticuado pero elegante, parecía una reina en el exilio. En la entrada intentaron detener las 2 guardias de traje oscuro, claramente instruidos sobre ella. Disculpe,
Catalina, empezó uno, cortándoles el paso. Pero Esperanza ni siquiera aflojó el paso. Lo fulminó con la mirada. Es mi invitada, joven. ¿O tiene usted órdenes de no dejar entrar al baile a los fundadores de la ciudad? El guardia se encogió. Reconoció a Esperanza Herrera. Discutir con ella equivalía a un suicidio profesional. Se hizo a un lado en silencio. Ellas entraron en el salón. Pablo y Víctor ya estaban allí, sentados a una mesa discreta en un rincón desde donde se veía bien el escenario. Pablo atrapó la mirada de Catalina y asintió apenas. El centro de todas las miradas, como no, era su familia. Arsenio, impecable en su smoking, estaba rodeado del alcalde y de los hombres más influyentes de la ciudad, recibiendo felicitaciones. Estaba en su elemento, autoritario, seguro, amo de la vida. Leonardo, como heredero fiel, se quedaba a su lado, sonriendo respetuoso. Y Ido era la estrella de la noche. Llevaba un vestido suntuoso, bordado en oro, el pelo recogido en un moño alto y, por supuesto, en el cuello brillaba el mismo collar de zafiros. Reía más fuerte que nadie, bebía champaña copa tras copa, pero en sus ojos Catalina vio un brillo febril, inquieto. La vieron, los tres. La sonrisa de Arsenio se congeló un instante. Leonardo se puso tenso. ¿Y Eva? Eva le lanzó una mirada llena de odio y de un miedo mal disimulado. La ceremonia comenzó. El maestro de ceremonia se extendió en elogios a Arsenio Herrera, enumerando sus méritos ante la ciudad. Luego el alcalde subió al escenario y, entre una lluvia de aplausos, le entregó una pesada estatuilla de cristal, el premio Herencia Familiar. Arsenio se acercó al micrófono. El salón se hizo silencio. Queridos amigos, empezó con su voz bien modulada y segura. Para mí es un honor inmenso estar hoy aquí, pero este premio no es solo mío. Es un premio para toda mi familia, una familia para la que conceptos como honestidad, decencia y responsabilidad ante la sociedad siempre han estado y estarán en primer lugar. Son los valores que heredé de mis padres y que transmito a mis hijos. Catalina comenzó a avanzar. Caminaba directamente por el centro del salón, entre las mesas, hacia el escenario. La gente se apartaba, siguiéndola con miradas sorprendidas y censuradoras. La música se apagó. Todos la miraban. Arsenio en el escenario se trabó en mitad de una frase. La vio acercarse, y en sus ojos brilló una chispa de frío rencor. Pero era un profesional. Fingió que no pasaba nada y siguió hablando. Eva no era profesional. Al ver a Catalina caminar hacia ellos, perdió los nervios. El alcohol y el miedo hicieron su trabajo. Dio unos pasos hacia Catalina, interceptándola al borde mismo del escenario. Su rostro estaba deformado por la rabia. ¿Qué haces aquí? Le siseó, lo bastante bajo para que solo ellas la oyeran. ¿Crees que vas a arruinarlo todo? Esta noche es nuestra. Leonardo es mío. La fábrica es mía. Estaba tan cerca que Catalina podía oler el champaña en su aliento. Catalina no apartó la mirada. Miró a su hermana con calma, casi con lástima. Luego miró los zafiros que brillaban en su cuello. ¿El collar también era tuyo? Preguntó en voz baja, pero clara. ¿O simplemente te lo quedaste después de cambiarle las pastillas? El tiempo se detuvo. El color empezó a retirarse lentamente del rostro de Eva. Primero se volvió blanco como el papel, luego gris. Sus ojos, muy abiertos de horror, se clavaron en el rostro de Catalina. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. Los aplausos, que ya empezaban a sonar al final del discurso de Arsenio, se ahogaron. Todos en las primeras filas veían que estaba pasando algo terrible. Eva giró lentamente la cabeza hacia el escenario, donde su padre, interrumpiendo su discurso, las miraba con fría rabia. Buscaba en él salvación. Su cara se contrajo en una mueca infantil y desesperada. «Papá», gritó, a todo pulmón, en el salón enmudecido. La voz se le quebró, convirtiéndose en chillido. «Papá, dile que miente. Díselo a todos». Arsenio Herrera estaba de pie bajo la luz de los focos. Su reputación intachable, su triunfo, sus valores familiares, todo se desmoronaba ante los ojos de toda la ciudad. Miró a su hija, llorando y presa del pánico, y tomó su decisión. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz sonó fría, sin vida y ensordecedoramente fuerte en el silencio que se había hecho. «Seguridad. Por favor, saquen a mi hija del salón. No se encuentra bien». Eva se quedó paralizada. Miraba a su padre sin creer lo que oía. No la defendió, no la salvó. Acababa de renegar de ella públicamente, ante todos,
tirándola como un juguete roto para salvarse él. ¿No se encuentra bien?, susurró, y en su voz se oyó una comprensión terrible, que helaba la sangre. Su mirada fue del padre a Catalina y de vuelta al padre. Los labios le temblaban. «Fuiste tú hiciste esto». Las palabras de Eva, lanzadas al padre, no sonaron muy fuertes, pero en el silencio de muerte del salón cortaron el aire como un bisturí. Los guardias, que ya se habían puesto en marcha hacia ella, se detuvieron, indecisos, esperando una nueva orden. Arsenio seguía de pie en el escenario, petrificado. Su rostro, que minutos antes brillaba de triunfo, se había convertido en una máscara gris. Eva se apartó de él como si fuera fuego. Tropezando, dio unos pasos hacia atrás, alejándose del escenario, en dirección al enorme vestíbulo resonante. Se volvió y casi echó a correr, enredándose en el bajo de su lujoso vestido. Era una huida, del padre, de Catalina, de los cientos de ojos que la miraban con muda curiosidad depredadora. Y en ese momento todos se pusieron en movimiento. Arsenio, reaccionando por fin, bajó del escenario a paso rápido. No podía permitir que huyera. No podía permitir que aquella conversación continuara allí. Se lanzó tras ella. Leonardo, pálido como un muerto, al comprender que su brillante futuro acababa de evaporarse como el humo, siguió instintivamente a su patrón. Catalina fue tras ellos. Tranquila, sin prisa. Sabía que aquello aún no había terminado. Era el final, y ella tenía que jugar su última carta. Detrás de ella, como una sombra, se deslizó Pablo, y a su lado Víctor, el reportero. Sus teléfonos ya estaban en la mano, los pequeños puntos rojos de grabación brillaban en la penumbra. Eran depredadores que habían olido sangre. Salieron al enorme vestíbulo de mármol. El eco de sus pasos retumbaba bajo las altas bóvedas. Los invitados del salón salían detrás, manteniéndose a distancia y formando un semicírculo vivo junto a la entrada al salón de baile. Nadie quería perderse el desenlace. Eva llegó hasta una columna maciza y se detuvo, pegada a ella de espaldas. Estaba acorralada. Arsenio, Leonardo y Catalina la rodearon. «Deja de hacer escándalo, Eva», le siseó Arsenio, intentando agarrarla del brazo. «No tienes idea de lo que estás haciendo». «Yo», chilló ella, apartando el brazo. «Soy yo. Tú acabas de entregarme delante de toda la ciudad». Se volvió hacia Catalina. En sus ojos bailaban el miedo más absoluto y el odio. «No vas a poder demostrar nada», gritó, con la voz rota. «Nada. No tienes nada, solo tus fantasías enfermas». Catalina dio un paso adelante en silencio. No alzó la voz. Simplemente sacó de su pequeño bolso dos cosas, una libreta abultada, de cuero viejo, y un recibo de farmacia amarillento. No los abrió. Solo los sostuvo en la mano, como una prueba irrefutable. «No me hace falta, Eva», dijo en voz queda. «Ya lo has confesado todo. Tu cara ha dicho más que cualquier prueba». Leonardo vio el diario. Lo reconoció. Había visto exactamente esa libreta en manos de Catalina la noche en que había venido a negociar. Y entendió que el juego se había acabado. Todas sus ambiciones, su sillón de director, su futuro, estaban en aquella libreta pequeña. Y el cobarde, egoísta instinto de supervivencia se impuso. Dio un paso al lado, separándose físicamente de Arsenio y Eva. Levantó las manos, como si se rindiera ante una policía invisible. «Yo no tengo nada que ver», empezó a hablar deprisa, dirigiéndose a ratos a Catalina y a ratos a la multitud invisible a su espalda. «Yo no sabía nada. Solo estaba cubriendo sus deudas familiares». Arsenio dijo que tenían dificultades temporales. Lo de su madre, lo de las medicinas, lo oigo por primera vez. Yo soy otra víctima de sus intrigas. Era una traición, instantánea, total y repugnante. Los arrojaba bajo las ruedas para intentar salvar el propio pellejo. Arsenio lo miró con desprecio. Pero ahora Leonardo no era su prioridad. Toda su atención estaba clavada en el diario de las manos de Catalina. Ese diario era una bomba a punto de explotar su vida entera, su imperio entero, construido sobre la mentira. Y en ese momento su razón se apagó. Solo quedó un instinto, destruir la amenaza. Cometió un error fatal. Se lanzó hacia adelante, no hacia Catalina, hacia el diario. Extendió la mano, intentando arrebatar esa prueba de sus manos. Pero en su camino se interpuso Eva. En ese último momento decisivo,
al ver a su padre no como un patriarca todopoderoso, sino como un viejo asustado que primero había renegado de ella y ahora intentaba, como un ratero, arrebatar un cuaderno, lo entendió todo. La habían traicionado todos. Su única posibilidad de salvarse era hundir a quien la arrastraba al fondo. Empujó a su padre con fuerza. Arsenio, sin esperárselo, fue lanzado hacia atrás y se golpeó contra la columna. Y Eva se volvió hacia Catalina. Tenía la cara empapada de lágrimas, el maquillaje corrido. Parecía una actriz loca en el final de una tragedia. Fue él, gritó, señalando a su padre con un dedo tembloroso. Él me lo dijo. Él lo planeó todo. Dijo que mamá era débil, que de todas maneras se iba a morir pronto del corazón. Dijo que nos estorbaba, que estorbaba al negocio. Dijo que yo era el futuro de esta familia, y ella el pasado, que nos arrastraba hacia abajo. Hablaba ahogándose entre sollozos y palabras que pugnaban por salir tras 10 años de silencio. Las pastillas dijo que solo había que ayudarla, hacer que no sufriera. Dijo que nadie se enteraría. Me obligó. Yo no quería. Era una confesión plena, absoluta. Robo, conspiración, asesinato. Y todo bajo la luz de las arañas de cristal, ante la mirada horrorizada de la élite de la ciudad, bajo el ojo implacable de 2 teléfonos grabando. En ese momento entraron en el vestíbulo a paso rápido varios hombres con uniforme de policía. Pablo, al ver que el desenlace se acercaba, había logrado llamar a su contacto en la central. Empezó el caos. Los fogonazos de las cámaras, Víctor ya había sacado su cámara profesional, chispeaban, capturando en la penumbra rostros deformados por el horror. Los policías, apartando a los invitados aturdidos, se dirigieron directamente hacia ellos. Arsenio Herrera, queda usted detenido bajo sospecha de organizar un asesinato. Eva Herrera, queda usted detenida bajo sospecha de asesinato. Leonardo Beltrán, queda usted detenido bajo sospecha de complicidad y fraude en especialmente gran escala. Arsenio guardaba silencio. Miraba al vacío, el rostro absolutamente inescrutable. Había perdido. Eva lloraba y gritaba que ella no tenía la culpa, aferrándose a los brazos de los agentes. Leonardo balbuceaba algo sobre que cooperaría con la investigación, que lo contaría todo. Las esposas chasquearon en sus muñecas. Los condujeron a través de la multitud de invitados anonadados hacia la salida. El baile del triunfo se convirtió en un cadalso. El legado de la familia Herrera quedó destruido en una sola noche, pública e irrevocablemente. Catalina permaneció inmóvil, abrazando contra el pecho el diario y el libro mayor. Esperanza se acercó y le puso una mano en el hombro. «Es el fin, niña». Catalina alzó la mirada hacia ella. En sus ojos no había alegría ni regocijo. Solo un cansancio inmenso, absoluto. No, dijo en voz baja. Esto apenas comienza. 6 meses después. La mañana era fría, pero soleada. El aire olía a metal y pintura fresca. Catalina estaba de pie sobre la pasarela, mirando hacia abajo, hacia el terreno de la fábrica Productos Herrera. Tras el escandaloso juicio que sacudió al país, la empresa había quedado al borde de la bancarrota. Arsenio Herrera y Eva recibieron largas condenas por asesinato. Leonardo, como testigo clave, obtuvo una sentencia condicional por fraude y desapareció de la ciudad. A Catalina, como única heredera sin manchas, el tribunal la nombró administradora externa de la empresa. Era una tarea dura, casi imposible, resucitar la fábrica de las cenizas. Pero lo había logrado. A su lado estaba Esperanza. Ahora era su mano derecha, su consejera, su verdadera familia. Encendemos la línea en 10 minutos, dijo Esperanza, observando a los trabajadores que se movían de un lado a otro. La gente ya extrañaba trabajar. Yo también, sonrió Catalina. Vendió aquel pequeño apartamento, el refugio de la calle Espada. Un lugar cargado del dolor de su madre debía servir para algo bueno. Con todo el dinero obtenido, sumado a parte de sus propios ahorros, creó la Fundación Elena Herrera, en honor a su madre. El primer y principal proyecto del fondo fue la renovación total del mismo orfanato que su padre había intoxicado durante años. Ahora la fundación garantizaba que recibieran los productos más frescos y de mejor calidad. Su victoria no había estado en la venganza, estaba en la justicia. Catalina miró el nuevo logotipo de la fábrica. Las viejas letras Productos Herrera habían sido retiradas. En su lugar brillaba un nombre sobrio, Productos Elena. Abajo sonó una señal.
Y la cinta transportadora comenzó a moverse lentamente, llevando las primeras latas de una producción nueva y honesta. Catalina inspiró profundamente el aire frío de la mañana. Su guerra había terminado, su vida comenzaba de nuevo, y estaba lista para ello. Así terminó esta historia difícil y dramática, queridos amigos. Una historia de traición por parte de quienes deberían amar, pero también una historia sobre la fuerza extraordinaria de una mujer que pudo enfrentarse a todos y restaurar la justicia. Estoy seguro de que no dejó a nadie indiferente. Y quizá la gran pregunta que queda al final es esta: ¿hizo lo correcto Catalina? Por un lado, expuso a ladrones, estafadores y asesinos. Detuvo un crimen terrible: su padre y su hermana habían envenenado durante años a huérfanos y ancianos. Limpió el nombre de su madre y reconstruyó la empresa familiar con honestidad. Su victoria parece absoluta. Pero por otro lado, el precio fue terrible. Destruyó a su familia con sus propias manos. Envió a prisión a su padre y a su hermana. ¿Valía la justicia un sacrificio tan devastador? ¿Existía un camino menos cruel? ¿Podría haber encontrado fuerzas para perdonar, o hay crímenes que simplemente no pueden perdonarse? ¿Qué piensan ustedes? Nos encantaría conocer su opinión. ¿Tienen preguntas sobre la trama? ¿Algo quedó sin cerrar? ¿Tienen curiosidad por saber qué fue de algún personaje? Escríbanlo todo en los comentarios del video. Leeré cada uno. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.